cada uno de nuestras vidas, no nos gusta ser juzgados, ¿cierto? No nos agrada el hecho de estar como bajo el escrutinio, bajo la lupa, por muchas razones. Porque cuando estamos siendo como juzgados, se generan como ciertas emociones y ciertas condiciones en el corazón que nos ponen indispuestos. Les voy a dar algunas razones por las cuales a nosotros no nos gusta, y si me ayudan con la diapositiva, que no nos gusta ser juzgados. La primera es por un miedo al rechazo. Porque cuando nos juzgan, puede haber una desaprobación acerca de lo que es nuestra vida o acerca de lo que estamos haciendo. Y es una experiencia dolorosa. ¿Quién ha sido juzgado aquí alguna vez en su vida por algo que han hecho? Se genera como cierto disgusto. Cuando de pronto hay egoísmo, cuando hay ego en mi corazón, vemos a veces en las redes que cuando una persona está siendo juzgada, por ejemplo, por un policía, entonces vemos que dicen que frases como "usted no sabe quién soy yo", o dicen, por ejemplo, "¿cómo te atreves?", ¿cierto? Porque cuando hay ese juzgamiento, mi vida está expuesta. Y esa es otra de las razones por las cuales no nos gusta ser juzgados, porque nos sentimos vulnerables, estamos expuestos y esa exposición trae ansiedad al corazón. Otra razón por la cual no nos gusta ser juzgados es por el temor a la consecuencia. Cuando de pronto en nuestros trabajos o nuestros profesores ven lo que hacemos y tienen que ver y a veces ven el error o la consecuencia de un mal acto cuando estamos en nuestro trabajo, hicimos algo malo y viene el jefe y nos dice, ¿qué es esto? O sea, nos pasa de todo en nuestra mente, sentimos escalofríos, temor, me van a despedir. Bueno, hay muchas reacciones que hay en el corazón que nos apartan, no nos gusta el hecho de que alguien venga y nos juzgue. Y otra razón es porque a veces sentimos que cohíben nuestra libertad. Cuando, digamos, vienen a juzgar un acto que nosotros hicimos mal y que nos gusta hacer ese acto, y alguien viene y nos juzga, sentimos que como, "ay, ya no lo puedo volver a hacer", o me lo están prohibiendo. Entonces sentimos como que esa libertad, esa supuesta libertad, es cohibida. Y cuando el Señor viene a hablar a nuestro corazón y viene a inspeccionar nuestras vidas, a veces también sentimos como esa reprensión, como ese disgusto de que alguien venga a mi vida, se meta, se ha intrometido a mi vida que la controlo pues completamente, que quiero tener un control total acerca de mi vida y que alguien venga y me juzgue. Pero yo les quiero contar que a pesar de que no nos guste los juicios y no nos guste ser juzgados, va a haber un momento en el tiempo en el que cada hombre y cada mujer va a ser juzgado. Así no les guste, así nos disgusta, así no querramos presentarnos ante el juez, va a llegar un momento en la historia de cada uno de nosotros que vamos a ser juzgados, vamos a ser examinados. Y les voy a mostrar cuál es ese juicio. Y vamos a ver si aplicamos o no aplicamos a ese juicio. En Apocalipsis nos narra ese juicio y está en Apocalipsis 20 del 11 al 15 y se los voy a leer. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Primera situación, en este momento se está presentando el juez, porque en todo juicio que hay un juez, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que es el Señor el que se sienta en el trono blanco, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. Cuando el Señor se presentó y en ese momento, si quieres damos a la siguiente imagen, una pequeña imagen de apoyo de ese juicio final, ese juicio del cual todo hombre y toda mujer va a comparecer. Y el juez va a ser el Señor. Y en ese momento de ese juicio, dice la palabra que no se encontraron lugar para la tierra y el cielo.
En ese momento ya no va a ser necesario nada de lo que vemos a nuestro alrededor. La tierra y el cielo como creación del Señor ya cumplió su propósito, ya cumplió su tiempo. De aquí en adelante no, dice la palabra, no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Como podemos ver en la imagen, por allí están las personas que van a ser juzgadas. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué significan esas obras que están escritas en ese libro? En un juicio hay ¿qué? Hay evidencias, ¿cierto? Hay hechos por los cuales esas personas van a ser juzgados. Entonces, cuando esa persona esté delante, en este momento, en este juicio, se va a abrir un gran libro. Y ese gran libro va a ser cada obra que ha hecho esa persona. Y miremos que las obras no dicen que son buenas o malas, simplemente dicen que son obras. O sea que tanto las obras buenas como las obras malas van a estar presentes en ese libro. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Quiénes entregaron a esas personas que iban a ser juzgadas? Según la palabra. El Hades, la muerte y el mar. Esos tres entes van a entregar esas personas que van a ser juzgadas. ¿Y por qué los van a entregar? Porque dice la palabra que estaban ¿en dónde? Estaban en ellos. La muerte, en este momento las personas que están muriendo sin Cristo, sin el Señor, la muerte ha vencido sobre esas vidas. Porque una persona que muere en Cristo muere físicamente, pero el Señor, ¿qué promesa nos da? Que Él nos va a dar vida eterna. Por eso, si vemos en este juicio, Cristo no va a entregar a nadie. ¿Quiénes van a entregar a los que van a ser juzgados? El Hades, la muerte y el mar. El Señor no tiene muertos. El Señor tiene personas que, aunque han muerto físicamente, el Señor, por esa promesa de salvación, les ha dado vida eterna. Entonces, vamos como entendiendo un poquito quiénes son los que se van a presentar a este juicio. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Entonces, vemos que es un juicio que, aunque normalmente a las personas no nos gusta ser juzgados, sí o sí vamos a tener que comparecer ante ese juicio. Y así no queramos, nos van a desenterrar. O sea, el que esté allí, así esté en lo más profundo del Hades, va a ser sacado y va a ser presentado delante del juez santo, que es el Señor. Y van a ser juzgados por sus obras. Ya no van a ser juzgados por la salvación. O sea, el Señor ya no los va a ver justos, porque no han recibido la justificación que es por fe en Cristo Jesús. Ahora van a responder, ¿por qué? Por lo que hicieron, por sus obras. Y van a tener que pagar el precio de esas obras. ¿Y alguien ha tenido aquí alguna situación de juicio, a que lo hayan llamado, digamos, a un juzgado o algo así? No, nadie ha tenido problemas de juicio. Yo sí tuve un problema hace cierto tiempo y para mí fue desconcertante. Realmente, si alguien tiene la situación, busque compañía en los hermanos. Acá, por ejemplo, hay una abogada cristiana que nos puede dar no solamente apoyo jurídico, sino también anímico, porque es una situación, o sea, es como, yo cuando me acuerdo que yo recibí un correo y decía juzgado civil, algo así, y yo empecé a leer la demanda y o sea, la coronilla de mi cabeza hasta los pies empezó un temblor, o sea, un susto, porque yo
había escuchado de jueces y de condenas y de tantas cosas, pero pues en el periódico, en la televisión, en la radio, pero jamás pensé, y tampoco nadie de mi familia, y jamás pensé que yo que supuestamente hacía las cosas bien, iba a estar frente a una situación donde iba a ser juzgado, ¿cierto? Y que normalmente cuando el juez dicta o llama es porque, o sea, de entrada estamos perdiendo. Y realmente yo entré a ese juicio, bueno, nunca hubo juicio así como este, pero sí hubo esa demanda y hubo pues un proceso, lo hice por desobediencia al Señor. Porque cuando estaba leyendo pues el contenido de la demanda, fue por un tema de un tercero, o sea, fui fiador de un tercero. Entonces, bueno, hubo unos problemas ahí con el apartamento, que la pintura, que, bueno, en fin, la persona que arrendó el apartamento demandó a todos los que habíamos firmado el contrato. Y la palabra de Dios nos dice que no debemos servir de fiadores, ¿cierto? Entonces yo, ahí mismo recordé la palabra del Señor. Yo dije, sí, por desobediente me metí en esta situación. Y ahora, pues, como una vez Quique nos compartía, el pastor Quique nos compartía que el que firmaba ahí como tercero, cuando ocurriera un problema, que no se lamentara, porque de entrada debía saber que si esas personas no cubrían o algo pasaba en ese contrato, ¿quién iba a responder? Pues yo, ¿cierto? Entonces, que no debía lamentarme porque yo mismo me metí en esa situación. Entonces, ahora imaginémonos este juicio, porque es un juicio definitivo. O sea, en un juicio, en los juzgados, vemos son hombres y mujeres. Y normalmente las leyes tratan de que la persona repare el daño. Y hay descuentos de daños, bueno, hay muchas favores o ventajas que tiene la persona que está condenada para que rebaje su pena. Bueno, hay muchas situaciones que pueden, pero en este juicio no va a haber rebaja, no va a haber descuentos, o sea, no va a haber algo de favorabilidad a favor del condenado. La persona que no sea encontrada en el libro de la vida va a ser lanzada al lago de fuego. Y yo quiero que llamemos a este juicio, y le voy a poner el siguiente nombre, es el juicio de los que se llaman a sí mismos o los que se han catalogado como buenas personas. ¿Se han escuchado ese término? O cuando dicen las palabras, no, es que yo soy una buena persona. Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Y una buena persona, les voy a leer en 1 de Juan 1 del 8 al 9 lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una buena persona peca. ¿Cierto que no? No debería pecar. Porque si es pues si es una buena persona, imaginémonos, o depende también. Porque dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Las personas que se consideran buenas a sí mismos y que consideran que son una buena persona, según la palabra, son engañados, están siendo engañados por sí mismos y la verdad no está en ellos, porque esa buena persona ha pecado, dice la palabra. Y vamos a preguntarnos qué es una buena persona. Para ustedes, ¿qué es una buena persona cuando escuchan o cuando han dicho, si de pronto lo han dicho? ¿Qué es una buena persona? ¿Alguien bondadoso? ¿Humilde, que hace lo correcto? ¿Servicial? Tenemos unos parámetros, ¿cierto? Tenemos unos parámetros para decir qué es una buena persona. Y yo les voy a presentar un caso de lo que es una buena persona. Entonces, siguiente imagen. Una imagen de apoyo. Listo, entonces en esta imagen, ¿qué vemos? Una fuente de agua, ¿cierto? Ahí tomaban agüita.
Y hay una fuente de agua para las personas de color y hay una fuente de agua para los blancos. Es una imagen de un registro histórico en Estados Unidos después de la guerra civil que ellos sufrieron. Algunos estados del sur tuvieron leyes de segregación social. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas de color tenían habitaciones, tenían lugares específicos solamente para blancos. Y las personas negras, o las personas, y no solamente negras, porque leyendo, también incluían a los asiáticos, incluían a los latinos, incluían a todas las personas que no fueran blancas. O sea que sí, pues yo creo que a mí me hubiera tocado tomar en la fuente de agua de color, porque no es que sea tan blanco y soy latino. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo, las personas que hacían eso eran también llamadas buenas personas, porque el estándar de lo que era una buena persona en ese tiempo contemplaba eso, ¿cierto? Porque las leyes, la concepción, la cultura, el ambiente permitía que hubiera segregación social. Entonces, si nosotros vamos a llamar a alguien una buena persona, lo estamos enmarcando ¿en qué? En un estándar. Y el estándar del hombre, como vemos, varía según la fecha, ¿cierto? Según la edad. Si nosotros vamos a decir que en este momento, en este tiempo, después de que ya se abolió la esclavitud y las personas de color restituyeron todos sus derechos, ¿qué decimos de esas personas? ¿Que eran buenas o que eran malas personas? Según este contexto hoy, que eran malas personas, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos llama al juicio o cuando Dios examina cada una de nuestras vidas, Él no se guía por ningún parámetro humano, por ningún estándar humano, porque los estándares humanos cambian y cambian mucho. Por cada generación, por cada nuevo pensamiento, si hay un gobierno que tiene el control de las mentes, que tiene el control de la opinión, es el gobierno quien estipula qué es lo bueno y qué es lo malo. El Señor no tiene en cuenta esos estándares humanos. Y por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es el estándar de Dios. Y les quiero leer Isaías 6 para ver, en parte vamos a empezar a ver cuál es el estándar de Dios por el cual el Señor va a juzgar esas vidas en ese juicio que vemos ahí. Dice Isaías 6: en el año en que murió el rey Usaías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo, sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto, porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, este ha tocado tus labios. Se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a relacionarnos con lo santo. Normalmente en nuestras vidas y antes de conocer al Señor y la humanidad en general, a donde quiera que mire hay destrucción y hay maldad. Y la santidad es algo ajeno. Aunque el Señor es santo, nosotros pareciera que estuviéramos como ciegos ante ese nivel de santidad, de que es el Señor.
Y los ángeles, algo tremendo que dicen los ángeles es que repiten santo, santo, santo. Es como un clamor de sus corazones diciendo, lo que estoy viendo solamente está allí. No hay otro lugar en la tierra, no hay otro en toda la creación en lo cual yo vea lo que estoy viendo. Y por eso exclaman desde como con fuerza, como glorificando al Señor, diciendo, santo, santo, solamente tú eres santo, solamente tú eres santo. Yo esta santidad no la he visto en ningún otro lado y no lo hay en el otro lado. Y entonces, cuando nosotros comprendemos que estamos delante de un Dios que es santo, en la maldad no habita delante de él, y como le pasó a Isaías, él se avergonzó y él dijo, pobre de mí, mis labios, mis ojos, y vivo en medio de un pueblo impuro, y sin embargo he visto al Señor Todopoderoso. Y solamente hay dos cosas que pueden pasar cuando estamos delante de un Dios que es santo. La primera es que seamos destruidos, o sea, sencillo, porque su santidad repele la maldad, repele mi maldad, la destruye y la condena. Él como juez justo tiene que traer esa justicia, tiene que traer esa corrección, ese castigo frente al pecado. ¿Y qué tuvo que hacer Isaías para poder estar delante del Señor? Tuvo que haber recibido un toque de una brasa que estaba en el altar. Esa brasa es figura de Cristo, porque dice, mira, he tocado tus labios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Solamente hay dos opciones. O somos tocados por Cristo y son perdonados nuestros pecados y somos limpiados de nuestros pecados, o somos condenados, como en Apocalipsis, somos llevados al fuego, al lago de fuego. No existe término medio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque si no hay un plan B para mi vida, o sea, no hay un plan B, digamos, que para mi condición de pecado, de pecador. No hay un plan B para, digamos, ya que no alcancé ese estándar de Dios, ya que no me puedo presentar delante de un Dios santo, ¿será que no hay un rinconcito por ahí en el universo donde yo me pueda ir y hacer mi vida tranquilo a pesar de que Dios no? Porque el plan de Dios para cada uno no se puede quitar. El plan de Dios para cada uno de nosotros, para cada persona, es vivir delante del Señor, es estar en unidad con Él. Pero hay un problema, Dios es santo. Y esa situación debe resolverse de alguna manera en nuestras vidas. Porque si no se resuelve, vamos a comparecer en ese juicio. Ese juicio de Apocalipsis es el juicio que espera a las personas que no han recibido a Cristo. Y veíamos, como Alejita nos contaba acerca del pecado, veíamos que el pecado es sencillo. O sea, la definición a veces es como que lo impacta a uno un poquito porque lo veíamos en el juego, y es fallar el objetivo, fallar el blanco. Y está asociado a una actividad que es de los cazadores. Cuando ellos tiran su flecha y fallan el objetivo, cometen un hamartía, o sea, fallan el blanco. Y ustedes han pensado, ahorita que estaban jugando, ¿pensaron cuál es el blanco de Dios? Dios nos pone, digamos, ese blanco, ¿cierto? Nos pone ese centro para que cada uno de nosotros apunte. Pero nosotros, por más que nos esforcemos, vamos a fallar por la condición en la cual venimos. ¿Cuáles creen ustedes que es ese blanco al cual el Señor dice, mira, hijo, o mira, cero, apúntale a ese blanco? La santidad, ¿qué otro más? ¿Qué otro más? Ok. Es eso y muchas cosas más. Y estudiando acerca de esto,
para mí empecé a entender un poquito más acerca de algo que no tenía muy claro, y es acerca de dar gloria a Dios, de glorificar al Señor. Ese punto blanco que el Señor nos pone para cada ser humano es glorificar a Dios. Y ustedes han preguntado qué es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es una respuesta integral que involucra todo mi ser. Todo, cuando yo estoy glorificando al Señor, todo mi ser entra en acción. Mi mente, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que yo sé de Dios, su santidad, todo lo que para lo cual ha sido creado, para alabar la gloria de Dios. Cuando ustedes escuchen la palabra glorificar a Dios, tengan presente de que todo su ser tiene que estar involucrado en ese momento. Y vamos a leer en Romanos 1 del 21 al 23, se lo voy a leer, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando nosotros no glorificamos al Señor, indefectiblemente estamos pecando. Repito, cuando no estamos glorificando al Señor, pecamos. Es como, si alguien me acerca un tiro al blanco, es como ese tiro al blanco. ¿Cuál es el blanco? Glorificar al Señor, ¿cierto? Con todo lo que soy, con toda mi vida, es darle a ese centro. Si por alguna razón me desvío un poquitico de darle gloria al Señor, ¿qué hago indefectiblemente? Peco. ¿Y de qué manera peco? Pues, como ustedes vieron en la imagen, hay muchísimos pecados, hay muchísimas formas de errar. Y esa consecuencia es el pecado, porque recordemos lo que es el pecado. Dice que es hamartía, es fallar el objetivo, es fallar al blanco. Pecado es no dar en el blanco. Pecado es no glorificar con mi vida al Señor. Y en ese escenario hay como dos caras de la moneda, hay como dos tipos de personas. Hay personas que deliberadamente dicen, ¿sabe qué? Yo con Dios no quiero nada. Yo con el Señor no quiero absolutamente nada. Entonces, deliberadamente, ¿qué hacemos? Nos empecinamos a fallar, ¿cierto? Falta de perdón, con toda le voy a lanzar a la falta de perdón. Mentira, con toda me voy a volver un gran mentiroso, porque no quiero nada con el Señor, no quiero que alguien venga y tenga que ver con mi vida o con lo que estoy haciendo. Pero hay otro tipo de persona que quiere glorificar al Señor. O sea, realmente ustedes se esforzaban, ¿cierto? No creo que nadie hubiera dicho, bueno, entonces démosle con duro a egoísmo. No. Todos estaban, ¿qué? Tratando de dar en el centro de la voluntad de Dios, de glorificar al Señor. Pero hay personas y hay seres humanos que intentan y lo quieren hacer. Pero ¿qué pasa? Si lo hacen en sus propias fuerzas, van a fallar. Porque ese circulito, ese tiro al blanco, es imposible para un ser natural poder darle al punto, de poder darle al centro. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Es fácil decirle a un violador que es pecador, ¿cierto? Es fácil decirle a un ladrón que es pecador. Es fácil decirle a un asesino que es pecador. ¿Qué tan fácil es decirle a un padre de familia abnegado que cuida a sus hijos que es un pecador? ¿Qué tan fácil es decirle en Colombia utilizamos normalmente esa expresión, a nuestra santa madre, ¿no lo han escuchado también? A nuestra santa abuela,
a nuestros santos en nuestras familias que son pecadores? ¿Qué tan fácil es mostrar y que ellos sean conscientes de que por más que se esfuercen, si no están en Cristo, son pecadores? Porque una persona puede llevar aparentemente, recuerda que venimos de una buena persona, ¿se acuerdan? Que venimos de lo que es una buena persona. Entonces, en nuestras casas y aún nosotros mismos, en algún tiempo pasado, creíamos que éramos buenas personas, que hacíamos pues lo humanamente posible. ¿Y qué tal que nos hubieran dicho, es que usted es un pecador? Es que la mamá que usted tiene, que se esfuerza, que se ha esforzado por sacarlo adelante, es una pecadora. Pero usted tiene una concepción de ella que es bueno. O sea, por eso les preguntaba, es muy fácil decirle a un violador, usted es un pecador. Es muy fácil decirle al ladrón, usted es un pecador. Pero la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. ¿Y cómo vamos a revelar, cómo el Señor empieza a revelar esa verdad a mi vida? ¿Cómo empieza a traer esa convicción de que yo soy un pecador? De que por más que me esfuerce de tirar el tiro al blanco, voy a fallar. En Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 de Pedro 1:16 dice: porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. El pecado en sí no consta tanto en lo que hacemos, consta más en lo que no hacemos. ¿Y qué no hacemos? ¿Qué no podemos hacer? Darle al blanco. ¿Y qué es el blanco? Glorificar al Señor con nuestras vidas. Ese es el pecado. Porque nosotros empezamos a decir, yo soy una buena persona, yo hago buenas obras, yo me esfuerzo, yo cuido a mis hijos, ¿yo cómo voy a ser condenado? O sea, es que no, porque llevo una vida aparentemente justa. Pero ¿qué me falta? Darle al blanco, ¿cierto? ¿Qué me falta? Darle gloria a Dios con mi vida. Y si yo no le doy gloria a Dios en mi vida, me queda un espacio inmenso para ser considerado pecador. Y yo les quiero mostrar lo que el Señor piensa acerca de las buenas personas. En Lucas 6:33 dice: y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué dice el Señor de aquellas personas que hacen bien a otras? Según eso, según este versículo, que son pecadores. Dice, hasta los pecadores hacen bien a los otros. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos a los que se lo pidan. ¿Qué está diciendo la palabra? De que ese padre abnegado que da buenas dádivas a sus hijos es un pecador también. Porque dice que siendo ustedes ¿qué? Malos, dan buenas dádivas, dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial. O sea que aún siendo nosotros malos, podemos ¿qué hacer? Cosas buenas. Porque esa es una de las consecuencias de lo que recibimos de nuestros primeros padres, el mejor hombre y la mejor mujer, la mejor versión de lo que podamos llegar a ser como hombres. Ellos nos dieron esa herencia, nos trasladaron ese conocimiento y esa capacidad de hacer cosas buenas y cosas malas, pero aún siendo malos delante de Dios. O sea, aún siendo pecadores delante del Señor. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que por medio de las obras, ¿qué? Nadie será salvo. Por medio de las obras, nadie será justificado. Porque el único que ha dado en el blanco ha sido el Señor. Es el único. Cuando el Señor estaba en Getsemaní, el Señor oró al Padre. En Juan, les voy a leer Juan 12, del 27 al 28, y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este versículo me gusta mucho porque como que conjuga glorificar de muchas maneras. Y lo primero que dice es uno de los momentos más cruciales en la vida del ministerio del Señor, porque es cuando se prepara para entregar su vida a la cruz. Y en ese momento el Señor dice: Padre, glorifica tu nombre. Es decir, que lo que yo vaya a hacer en este momento con mi vida te glorifique a ti, te honre a ti, ¿cierto? Que traiga honra a tu nombre. Pero el Señor, el Padre, trae una voz y dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa lo he glorificado? Que el Señor se ha sentido honrado durante el ministerio del Señor Jesucristo hasta ese momento. O sea, Dios, el Señor está diciendo: miren, Jesús me ha glorificado. Jesús ha dado al centro. Él hasta el día de hoy, por medio de su ministerio, ha traído honra a mi vida. Y dice: y lo glorificaré otra vez. Es decir, que después de la muerte y la resurrección del Señor, Él va a seguir glorificando su nombre. Él va a seguir siendo honrado, va a seguir siendo respetado, va a seguir siendo obedecido. Entonces, vemos que ¿quién es el único que ha hecho diana, que ha puesto el dardo en el centro de este tablero del Señor? Solamente el Señor. De resto, todos hemos fallado, ya sea conscientemente o inconscientemente, ya queriéndolo hacer o definitivamente siendo rebeldes a la voz del Señor. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar a nosotros acerca del pecado, y el tema de hoy era acerca de ese, clavos que convencen de pecado, convicción de pecado, arrepentimiento y reconciliación. Nosotros difícilmente vamos a tener convicción de pecado si no entendemos delante de quién estamos. Si nosotros creemos de que Dios es un Dios que nos pasa, o que digamos que es buena gente y ves, dale adelante que no pasa nada. No, estamos delante de un Dios que es santo, que trae justicia y juicio, que condena al pecado. Por eso la convicción de pecado es para mí un milagro, porque la convicción de pecado, yo soy un pecador y he vivido con pecadores toda mi vida y estoy en medio de un mundo pecador. ¿Cómo el Señor puede traer conciencia a mi vida de que mis actos son pecaminosos, de que están en contra de la voluntad de Dios? Es algo tremendo, es algo que es un milagro del Señor. Y dice la palabra de Dios en Juan 16, del 8 al 9, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que viene a hablar al corazón de cada hombre y cada mujer acerca de lo que es pecado, acerca de lo que es ese dolor a mi corazón por haber rechazado lo que el Señor tenía para mí, de hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es el Espíritu del Señor, ni siquiera lo puedo generar yo mismo. Eso no proviene de mí, eso de un pecador es imposible. Solamente la convicción de pecado viene a través es una obra del Espíritu Santo, y por eso es tan importante que nosotros, como creyentes, no entristezcamos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque como creyentes también estamos en luchas, como dijo ahorita Alejita, que ella luchaba mucho con la comparación. Si ella opaca la voz del Espíritu Santo en su vida, esa convicción de pecado va a empezar ¿a qué? A perder fuerza. Y con mayor facilidad vamos a empezar a pecar delante del Señor. Con mayor facilidad vamos a darle rienda suelta
a esa naturaleza que habita en nosotros y que el Señor está erradicando y está limpiando poco a poco. Entonces, cuando nosotros estemos delante del Señor y dice la palabra que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, que esa convicción de pecado genere un arrepentimiento en mi vida. Y yo les quiero hablar de dos tipos de arrepentimiento, que es el incompleto y el completo. El incompleto es como si no fuera arrepentimiento, ¿cierto? Porque el arrepentimiento verdadero que genera un cambio de dirección. Es decir, si yo estoy caminando hacia esta dirección en mis pecados, el que sea, y el Señor me dice, oye, lo que estás haciendo está mal, no es mi propósito para tu vida, te está destruyendo y es una afrenta a mi nombre, a mi santidad. Pero si yo no cambio de dirección, si yo no volteo y empiezo a caminar hacia lo que el Señor me dice, no me he arrepentido. Yo puedo experimentar conciencia de pecado. El Espíritu de Dios me está hablando. Lo que estás haciendo es pecado. Puedo sentir un sentimiento de tristeza, de remordimiento. O sea, me congojo. Pero puedo llegar hasta esas dos etapas. Si yo estoy caminando en el arrepentimiento y mi vida no cambia, no hay un cambio de dirección en el cual yo empiece a andar conforme a la palabra de Dios, no hay arrepentimiento. Y no nos podemos engañar. Porque cuando nosotros vivimos en ese círculo de pecar, sentirme bien, sentirme mal, sentirme triste, sé que estoy pecando, pero no cambio, no le pido al Señor que me revele, que me dé fuerzas para cambiar, no hay arrepentimiento en mi vida. Y el arrepentimiento es algo que es necesario, que hace parte de la fe en Cristo. Entonces, quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos revele y que nos traiga una convicción de pecado a nuestras vidas. Que cuando nosotros veamos lo que el Señor hizo en la cruz, entendamos cuán gran precio el Señor pagó por causa de mi pecado. Y que el pecado no es algo ligero, no es algo pequeño delante del Señor. El pecado es algo muy serio delante de Dios. El pecado en la palabra de Dios, Él lo ha tratado de muchas maneras. Él ha inundado el mundo a causa del pecado. Él ha destruido pueblos a causa del pecado. Y Él ha puesto a su Hijo en la cruz del Calvario y lo entregó allí a causa del pecado. El pecado no es algo banal, no es algo ligero. Y como creyentes, como hijos de Dios, en esa revelación, en esa convicción de pecado que el Espíritu trae a mi corazón, yo debo ser cada vez más y más y más y más limpio. Y el Señor va a colocar cada vez más y más y más de su santidad en mi corazón. Porque el atributo de santidad es único del Señor, solamente le pertenece a Él. Nadie más, en ningún otro lugar nosotros vamos a encontrar santidad. Solamente en Él. Recordemos el pasaje de Isaías, cómo estos ángeles se maravillaban porque decían, esto no lo he visto en ningún otro lado, esto es único, esto solamente le pertenece al Señor. Pero el Señor tiene ese deseo de santificar nuestras vidas, de que por medio de Cristo nosotros apuntemos a lo que Él pone delante de nosotros y es glorificar al Señor con nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque cuando tú nos viste en medio de nuestras maldades, Señor, en medio de nuestra rebeldía delante de ti, tú proveíste una salida, Señor. Tú proveíste una puerta de salvación para que mi vida no fuera condenada en ese juicio.
Porque si yo me presento, Señor, en ese juicio, por más buena persona que yo me considere, Padre, seré condenado y seré echado fuera de ti, fuera de tu presencia, fuera de tu amor, fuera de tu consejo, fuera de tu abrazo, fuera de tu casa, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque tú me veías en ese juicio condenado, pero tú trajiste, Señor, una respuesta de salvación para mi vida. Ahora yo estoy en Cristo Jesús. Tú has traído salvación a mi corazón. Tú te has revelado, Señor, como aquel que me ha rescatado, aquel que ha pagado el precio, bendito Padre. Bendito Señor, ayúdame a valorar con fuerza esta salvación tan grande, Señor. Trae convicción de pecado a mi corazón. Muéstrame las cosas como tú las ves, Señor. Enséñame. Tráeme realidad, tráeme entendimiento, bendito Padre. Si estoy cometiendo pecados, Señor, hasta el día de hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, de que tú me des la gracia en el poder del Espíritu Santo para cambiar mi vida, Señor, para ya no ir más en pos de esas fuentes incorrectas, Señor, en pos de la maldad y el pecado, sino que ahora yo pueda realmente arrepentirme, bendito Padre, y pueda ir en pos de ti, Señor. Que yo sea despojado de ese pecado, Señor, que es un lastre para mi vida, que es un lastre que impide una relación profunda contigo. Ayúdame, Padre precioso. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame a ser testimonio a otros, Señor. Que yo pueda comunicar tu palabra y que otros puedan entender, Señor, que son pecadores, que si no se arrepienten van a ir al infierno, van a tener que enfrentar un juicio severo por sus obras. Señor, yo amo a mis familiares, yo amo a mis amigos, pero yo quiero amarlos como tú los amas. Yo quiero darles a conocer tu salvación, Señor, porque no quiero verlos en ese juicio severo, Señor, donde tendrán condenación, bendito Padre. Trae revelación, Señor. Trae fuerza a mi corazón, a mi ser interior, bendito Padre. Que yo te pueda amar, Señor. Que yo pueda estar contigo, Señor, en unidad, bendito Padre. Yo te lo pido, Señor. Trae esa convicción, Señor, de pecado a mi vida, bendito Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y como pueblo tuyo, Señor,